esto se denomina valoración de la diferencia. Buenas tardes, Ana. Cuando hablamos de la valoración de la diferencia, el enfoque es muy importante que tengan presente que los tres temas más que todo son de análisis. Es decir, la idea es analizar cada uno de ellos e interpretar el significado y lo que se plantea con cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la definición, consiste en que toda vinculación interpersonal comienza a construirse en nuestro interior, en nuestro círculo de influencia y en nuestro propio carácter. Entonces, ¿qué interpretación le dan ustedes a esto? De todas maneras, yo le voy a compartir la lápiz para que se haga más fácil analizarlo. Me voy a compartir parte de las láminas sobre esto, que así se me hace más fácil analizar. ¿Visualizan la lámina? Sí, profe. Sí, la visualizan, ¿verdad? Entonces observen lo que dice. Toda relación interpersonal comienza a construirse en nuestro interior, nuestro círculo de influencia y en nuestro propio carácter. Me gustaría que cada uno de ustedes analicen eso, cuál es el mensaje que transmite, de manera que así se nos hace más fácil interpretarlo, y luego yo al final les hago una explicación sobre eso, ¿sí? Entonces me gustaría escuchar las opiniones de ustedes en torno a eso, sobre lo que dice. Yo lo veo como algo así, como que dependiendo de cómo uno se sienta consigo mismo, es lo que das al prójimo, por decirlo así. O sea, como estés tú por dentro en paz contigo, es lo que vas a transmitir. Perfecto, está muy bien esa opinión. Está bien, ¿quién más? Otra opinión sobre eso. Está bien. ¿Quién quiere emitir un comentario sobre eso? ¿Quién más? Me parece muy bueno la opinión que dio la compañera. Oye, además se van a quedar callados, no tiene sentido, ¿vale? La idea es que participemos. Y está bien, ¿quién más tiene un comentario sobre eso? Que dice que toda relación interpersonal comienza a construirse en nuestro interior, en nuestro círculo de influencia y en nuestro propio carácter. La opinión que emitió la compañera me parece muy interesante. ¿Quién más? La idea es que analicemos y opinemos, porque así es que aprendemos, o se nos hace más fácil después para el examen. ¿Sí? Está bien. Complementando con lo que dijo la compañera sobre esta definición o este planteamiento de lo que es la valoración y la diferencia, aquí, que es muy válido lo que dijo Janet, Janet dice que todo lo que tú eres, no logré leer toda la información completa, Janet. Entonces, complementando lo que dice, aquí lo que se plantea es que nosotros, por cuestiones lo más conveniente, es que tratemos siempre de vincularnos con las personas porque nos atraen, porque lo sentimos, por sinceridad, porque sale del alma, y no por una conveniencia personal, porque cuando nos acercamos a los demás por conveniencia personal, eso plantea que
que eso es como ustedes, lo que dicen ustedes, pan para hoy y hambre para mañana, porque la relación como tal no se va a mantener o no va a permanecer en el espacio, en el tiempo. Entonces, para que las relaciones sean duraderas y se mantengan en el tiempo, es conveniente que nos relacionemos con los demás porque verdaderamente sentimos que es afín a lo que nosotros sostenemos, a nuestras creencias, a nuestros planteamientos, a nuestros principios, y no lo hacemos sencillamente por un interés personal o por situaciones particulares, porque eso no va, eso es como cuando se construye un establecimiento sin tener una base sólida, que eso en cualquier momento se cae por sí solo. Entonces, así mismo sucede con las distintas relaciones que tratamos de establecer con otras personas, cuando sencillamente no estamos por sinceridad o porque nos sintamos a gusto con nosotros mismos, entonces eso no se va a mantener en el tiempo. Entonces, básicamente, eso es lo que plantea, es decir, que para que las relaciones perduren, es conveniente que lo hagamos porque verdaderamente consideramos que es una persona afín a lo que nosotros sostenemos, a nuestras creencias, a nuestros principios y a lo que verdaderamente sentimos en el alma, en el corazón y que lo hacemos con sinceridad y no con, como dicen ustedes, con hipocresía o porque sencillamente nos conviene por momentos o por cuestiones circunstanciales y no porque verdaderamente lo sentimos así. Entonces, ese es el planteamiento principal sobre eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el significado de ese planteamiento o lo que se plantea. ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud, alguna duda? Y vuelvo a explicar, porque lo importante es que todo esto quede totalmente claro y no queden con ningún tipo de duda. No, profe. Eso es lo principal de todo. ¿Vas a comentar algo, Caribay? Sí, que yo entré ya cuando estaba preguntando de que alguien le diera algún concepto y bueno, entré tarde. Está bien, entonces lo que estamos explicando es la definición o el planteamiento de lo que es la valoración de las diferencias, la cual plantea que toda vinculación personal o interpersonal comienza a construirse en nuestro interior, nuestro círculo de influencia y en nuestro propio carácter. Entonces, desde el punto de vista del análisis que hay que efectuar allí, es lo que nos están diciendo directamente, es que para que las relaciones se mantengan en el tiempo, es decir, que sean duraderas y sean estables, es conveniente que siempre nos aproximemos o nos relacionemos con las personas, sencillamente porque lo sentimos que son personas que tienen un ideal muy parecido a lo que, al que nosotros sostenemos, al que nosotros practicamos, en el cual creemos y que tenemos más son los puntos de coincidencia que los puntos de desaveniencia. Y también les decía que cuando nos acercamos, nos vinculamos sencillamente por un interés personal o por situaciones circunstanciales, eso es como construir un edificio o un establecimiento sin tener unas bases sólidas, porque eso en cualquier momento se cae. E igualmente le decía que eso es algo similar a cuando planteamos que eso es como tener pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que Claro, no es algo. estás esperando un fin. Está esperando un fin que a lo mejor puede o no llegar. Está bien, Caribay, es eso. Entonces, la idea es eso, que seamos sinceros con nosotros mismos, con lo que sostenemos y con lo que creemos. Y no nos engañemos porque, claro, que cada quien sabe a veces por qué hacen las cosas, pero eso no quieren que eso no va a ser cierto. ¿Sí? Entonces, esa es la clave de todo esto. E igualmente paso a explicar y me tienen aquí alguna otra pregunta, alguna otra inquietud para seguir avanzando. Bueno, está bien, si no tienen más preguntas, entonces paso inmediatamente a lo que son las características. La primera característica dice que el éxito personal precede del éxito interpersonal. Les decía también al comienzo que los temas que vamos a ver hoy, más que todo, son de análisis. La idea es que expresemos nuestras opiniones, nuestro punto de vista,
y así se nos hace más fácil luego para entender las cosas y por supuesto luego cuando tengamos que presentar, se nos facilita el aprendizaje como tal. Entonces cuando dice el éxito personal precede del éxito interpersonal, ¿cuál es el mensaje que nos están diciendo allí? Vamos a ver, cualquiera de ustedes, vamos a ver, porque como le dije al comienzo, la idea es que participemos y manifestemos la opinión que consideremos necesaria. No importa que hoy nos equivoquemos, no nos debemos equivocar en el próximo lunes. Hoy no podemos equivocar, pero no importa. Lo importante es que participen. Le decía también al comienzo que en la primera clase le decía que yo no contemplé nada desde el punto de vista de la participación en clase y del interés que manifiesten, pero al final yo se lo tomo en cuenta. Lo tomo en cuenta y le mejoro las notas a aquellas personas que yo observe, que perciba, que están interesadas y que permanentemente están opinando y están manifestando su punto de vista. Entonces vamos a ver, ¿qué nos está diciendo esa primera característica de la valoración de la diferencia? Cuando dice que el éxito personal precede del éxito interpersonal. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando allí? Vamos a ver, cualquiera que Pero ustedes se puedan. a veces para llegar al éxito necesitamos de ayuda de los demás, o sea, no solamente todo es desde adentro, sino que a veces necesitamos escalones, que alguien nos ayude a subir esos escalones, porque no somos sabios en todo. Hay gente que es más sabia en unas cosas que en otras que uno, y a veces necesitamos de esas personas. Pero no solamente Excelente, de ayuda, muy buena tu sino opinión, de Marta. motivación, digo yo. Porque nuestro éxito también depende de la motivación de uno mismo y de terceras personas. No solamente que nos ayuden, porque uno se ayuda a uno mismo, pero la motivación No, y también sin hace duda también falta. necesitas ayuda de otras personas. Primero uno y después la otra. Vamos a ver, terminaste, Jetsa. Sí, profe. Está muy bien, Jetsa. Muy buena tu opinión. Vamos a escuchar ahora a Caribay. Adelante, Caribay. Sí, que se necesita también más personas para uno crecer y tener más motivación entre lo que estás haciendo y a dónde quieres llegar, que no siempre tienes que estar solo. Muy buena opinión, Caribay. Muy bien. ¿Quién más? Aparte de Bárbara, de Jetsa y de Caribay. ¿Quién más? Bien, entonces complemento lo que dijeron las compañeras. Muy importante la intervención de las tres compañeras. Concepto que ya di, que es Adelante, rodearse de María. personas que le sumen a tu proceso, ¿Qué otro comentario, María? que es prácticamente siguiendo el mismo patrón de lo que ya dijo al principio, es rodearse de personas que te sumen, no que te resten, que te ayuden a crecer. Está muy bien. ¿Qué es lo que nos plantea aquí complementando que lo que ustedes dijeron también es válido? Es decir, que para ser exitoso es conveniente contar con el concurso de los demás. Se nos hace más fácil trabajar en conjunto que estar de manera individual o estar por sí solo. Es decir, que siempre es necesario que necesitamos el apoyo, la participación y el impulso de otras personas. Porque recuerden que cuando sumamos la forma o el aporte de varias personas, es más fácil y por supuesto tiene mayor relevancia desde el punto de vista de que lo que se le escapa a uno, otra persona lo puede directamente absorber o se puede dar cuenta y puede complementar. Entonces es necesario siempre contar con el concurso de otras personas. En esa medida se nos facilita lograr lo que nos hemos propuesto. Porque recuerden que a veces por sí solo eh, se lo dificulta. Y aquí nos están diciendo normalmente que hay que trabajar en conjunto para ser exitosos. Porque cuando estamos, porque normalmente los empresarios tienen un grupo de personas a su lado que lo están apoyando o que están formando parte de las distintas actividades que desarrollan normalmente. Porque necesita de ellos también, porque por sí solo tiene claridad de que es difícil
conseguir lo que se plantea, que siempre necesitamos de la participación de los demás. Claro, que estén siempre concatenados y que estén alineados a lo que nos hemos propuesto, estén siempre bajo la misma los mismos planteamientos, las mismas directrices y tengan siempre el mismo norte o la misma visión, y en esa medida se nos hace más fácil lograr cada uno de los objetivos que nos hemos propuesto en el corto, mediano y largo plazo. Ese es el planteamiento principal de esa primera característica. Luego, no sé si quedó clara, para seguir avanzando en la segunda. Sí, profe. ¿Seguro? Está bien, entonces paso a Sí, explicar. profe. Excelente, María. Paso a explicar la siguiente, a mencionar la siguiente y luego ustedes dan su opinión y al final yo les hago un análisis sobre eso. Dice, el autodominio y la autodisciplina son indispensables para establecer una buena relación con los demás. El autodominio y la autodisciplina son indispensables para establecer una excelente relación con los demás. ¿Cuál es el planteamiento allí? Cualquiera. ¿Qué es lo que nos están diciendo allí? ¿Cuál es el mensaje que nos están dando allí? Que no siempre hay que esperar por los demás. Está bien, Que Carmen. tú mismo tienes que tener tu disciplina y tu dominio para hacer el trabajo que necesitas hacer y no siempre tienes que estar contando con los demás para crecer. Está bien, Caribay. ¿Qué más o quién más quiere aportar sobre esta característica? Tener ¿Quién más? motivación de sí mismo. A pesar de Excelente. que hayan baches, o sea, uno siempre tiene que seguir adelante con o sin ayuda. Está bien. ¿Quién más? Principalmente quienes no hayan participado. Porque la idea es que en la medida que mayor cantidad participen, la mayoría, por supuesto, se hace más fácil y más interesante la clase como tal. Está bien. ¿Quién más? ¿Qué otra opinión? Que va, no me convence. Solamente ha participado Bárbara, ha participado María Castilla, ha participado Caribay y ha participado Jetson. No puede ser. He conectado como 20 personas y solo han participado 4 personas. De 16 personas solo han participado 4. No puede ser. Está bien. Adicionalmente, el mensaje que nos están dando sobre esta característica es cuando dice el autodominio y la autodisciplina son indispensables para establecer unas buenas relaciones con los demás. Lo que nos están diciendo es que no es conveniente que en muchas ocasiones lo primero que nos llegue a la cabeza lo expresemos. Debemos hacer un esfuerzo por controlar los impulsos y de no expresar cualquier tontería o lo primero que se nos ocurre, porque a veces, como dicen en el argot popular, con calladita te es mejor. Entonces, primero hay que, antes de hablar, hay que pensar bien, analizar bien lo que se vaya a decir, porque cuando normalmente comenzamos a tomar decisiones hacia la ligera, o cuando estamos en un estado bastante descontrolado, que estamos estresados, que estamos pasando por un momento bastante complicado y tomemos decisión, esas son las peores decisiones que podamos tomar. La mejor forma de tomar decisión o se podrían tomar decisiones más asertivas, más efectivas y que generen los mejores resultados cuando tenemos cierta tranquilidad, cierta armonía y cierta paz. Es decir, que no nos encontremos en un estado bastante inquietante, bastante estresante y que estemos pasando por situaciones bastante complejas, sino que estemos totalmente relajados, estemos tranquilos y que la situación estemos en un estado bastante normal. Básicamente, eso es lo que nos están planteando con esta característica. Es decir, es necesario que controlemos los impulsos.
emociones. Recuerden que cuando no controlamos las emociones, no somos capaces de controlar a nadie. A veces por cuestiones emotivas o por dejarnos llevar por la ira, nos metemos en inconvenientes y luego lo que hacemos es lamentarlo. Entonces hay que tratar de no caer en eso. Eso lo que nos genera es problemas. Es decir, cuando estamos impulsados por las emociones, por ciertas situaciones que a veces no somos capaces de controlar. Esto que le estoy diciendo, lo estoy diciendo así con toda facilidad, pero a veces no es fácil, porque cuando estamos en un estado bastante ofuscado, es decir, que estamos molestos por X circunstancias, entonces cometemos locuras a veces que no es conveniente que caigamos en eso, porque eso lo que hacemos es lamentar. Entonces hay que tratar de controlarlo, hacer un esfuerzo bastante inmenso y no dejarlo llevar por la ira. Eso no nos conduce a nada satisfactorio y a nada bueno desde el punto de vista personal. Entonces lo que hacemos es meternos en problemas y luego es cuando vienen los lamentos de cualquier tipo. Eso es lo que nos están diciendo. Por eso dice el autodominio, es decir, que debemos tratar de autocontrolar, de autodominarnos nosotros mismos. Porque en la medida que nos dominamos nosotros, podemos dominar a los demás. Pero si no nos dominamos nosotros, evidentemente que no vamos a dominar a nadie y no vamos a controlar a nadie. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la supervisión, que hay que tratar de tener control del grupo. ¿Y cómo se tiene control del grupo? Se tiene control del grupo es sencillamente, primeramente, controlándonos, estar consciente de lo que estamos haciendo, mantener confianza y mantener seguridad en sí mismo y de lo que estamos haciendo y estar claro de dónde estamos parados, es decir, estar seguro de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, ese es el planteamiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? ¿No? Está bien. La siguiente característica dice, el ingrediente más importante a toda relación no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos. ¿Qué analizan ustedes de eso? Cuando dice el ingrediente más importante a toda relación no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos. Vamos a ver. Que las acciones hablan por sí mismas antes que las palabras. Excelente, Bárbara. ¿Quién más? Bárbara dice que las acciones hablan por sí mismos antes que la palabra. Vamos a ver, ¿quién más? Bueno, hoy tienen puntos de puntuación y de apreciación. Bárbara, Yetza, Caribay y María Castillo. Por ahora son las que tienen puntos de apreciación en la clase de hoy. Yo las voy a marcar aquí. ¿Quién más? Yetza dice que nuestra personalidad demuestra lo que somos. ¿Quién más tiene alguna? Profe, repítela que no la escuché. Dice, el ingrediente más importante a toda relación no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos. ¿Escuchaste, María Castillo? Bárbara está participando. Sí, profe, gracias. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es el planteamiento, María? No digo nada porque no la entendí. O sea, sí entendí lo que dice la característica, pero no entendí, porque si no es ni lo que decimos, ni lo que hacemos, si no es lo que somos nosotros, no quiere decir que lo que hacemos nosotros no es lo que somos. No te pares mucho a eso. ¿Cuál es el mensaje principal? Vamos a ver. Y lo importante es tener una visión de lo que es el mensaje que nos están dando allí. Señores, el mensaje principal es lo que dijo Bárbara. Está bien, Yulimar. ¿Ibas a comentar algo? Yulimar Pincay.
No es lo que decimos Que si ni lo que queremos hacemos, entender es lo a que una somos. ¿Qué persona, mensaje da? no la entenderíamos por cómo se expresa, sino por cómo es su comportamiento. Que vale más las acciones que lo que tú Está digas, bien, porque no Yulmar. creo. ¿Quién más? Adelante, Gabriela Isabel Molina. Las acciones. Yo lo Los veo del hechos. punto de que muchas veces nuestra actitud, sin necesidad de que nosotros hablemos o demostremos de alguna acción, le habla a los demás lo que nosotros somos. Con un simple gesto, una simple palabra sencilla, podemos expresarle a quienes nos rodean lo que realmente nosotros tenemos dentro y le demostramos a ellos. Nuestra esencia. Excelente, María Gabriela. Perdón, Gabriela Molina. Está bien, Jetsa, lo que escribiste. Señores, aquí lo que nos están diciendo, así directamente con lo que dijeron, lo que dice Jetsa, lo que dicen la mayoría, pues lo importante son los hechos, no el palabrerío. Me explico, es decir, a veces hablamos mucho, decimos muchas cosas, pero al final lo válido de todo eso que nos pasamos eh, presumiendo de cosas que no somos, pero los hechos son los que hablan por sí solos, es decir, es lo que demuestra que es lo que es. Que podemos decir muchas estupideces por pantallerismo, por presumir de cosas tontas, pero al final lo importante de todo son los hechos, son lo que demuestran que es lo que es cada quien. Porque a veces existe un dicho que dice, dime de qué presumo y te diré quién eres. ¿No es algo así que dice el dicho? Te Dime de qué diré presumo lo que careces. y te diré de lo que carece, algo así. Entonces es eso, pues. Es decir, que para demostrar lo que eres no tienes necesidad de estarlo anunciando o de estarlo expresando de manera muy categórica, sino lo importante es que se demuestre en los hechos. Ahí es lo que se demuestra quién es quién. Eso es como idéntico al que tiene, el que no tiene. Mira, sencillamente lo demuestra con las acciones, porque el que tiene lo demuestra sin necesidad de estar diciendo que tiene. El que no tiene solamente con la apariencia de hecho, de lejos está evidenciando quién es. Y así, entonces lo importante son los hechos. Son los que están explicando qué es lo que cada quien. Es igual, tiene mucho con materializando cada uno con argumentos valederos comprobables y no estás con ese pantallerismo diciendo que eres un superdotado o que eres muy bueno en las cosas, sino demostrarlo con los hechos. Entonces, eso es lo que evidencia qué es lo que somos y el valor que tiene cada quien. Es decir, eso es lo que vale todo. No es conveniente estar presumiendo de cosas que en muchas ocasiones no lo eres, ni está aparentando, ni está dándote la verdad cosas, porque los hechos no se demuestran de todo. Es decir, cada quien se da cuenta quién es quién, sin necesidad de estar expresándose, manifestando que tiene tal cosa, que sabe todo, que no sabe, que yo no sé dónde. A veces hay personas que comienzan más para decir unas cosas, pues nada más el tiempo que pasan hablando de su vida personal que de lo que el tema que iba a tratar como tal. Entonces, esa es una cuestión, a veces esas son, los psicólogos le dicen que son enfermedades que se adquieren desde el punto de vista de la personalidad de cada quien. Entonces, hay que tratar de tener claridad en esa situación. Es muy importante y dejar de lado la charlatanería. Es decir, a veces pasamos el tiempo con la charla y no se le dé la sustancia verdaderamente de lo que es o de lo que somos, sino que con pura charla y al final lo que evidencia todo queda de otro lado, no queda manifestado. Eso es la clave de todo. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si eso quedó claro. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre todo esto que les estoy diciendo, para pasar a otro tema. Son esas tres características de valoración de la diferencia y la definición que dimos, de acuerdo al análisis que hicimos. Entonces,
No sé si tienen algún comentario sobre eso, alguna duda. Está bien, entonces vamos a pasar al punto de hábitos para la victoria pública. Cuando hablamos de los hábitos para la victoria pública, le voy a compartir la lámina donde está la definición para que lo analicemos y así se nos hace más fácil emitir opiniones. Allí tiene la definición, la ley dice que está basada en el manejo de la ética de la personalidad para desarrollar técnicas, tecnología y adecuación de nuestra vida para influir en otros. Profe, veo la primera lámina que compartió, donde están las características y los hábitos de la victoria pública. Ya apareció la otra. ¿Ahora sí la ves? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces dice que está basada en el manejo de la ética de la personalidad para desarrollar técnicas, tecnología y adecuación de nuestra vida para influir en otros. Está bien, como ya leyeron, ya sacaron su propia conclusión, le dejo de compartir. ¿Qué opinan sobre eso? Vamos a ver. Profe, yo no pude leer. Por favor. ¿No pudiste leer? No. Dice que está basada en el manejo de la ética de la personalidad para desarrollar técnicas, tecnologías y adecuación de nuestra vida para influir en otros. ¿Sí? Adelante, Caribay. Pero ¿de qué estábamos hablando? Porque es que no pude leer nada. Hábitos para la victoria pública. Ok. Estabas dispersa, Caribay. Estabas en otra onda. Es que me estaban llamando, entonces como estoy desde el teléfono me quitó la cosa y tuve que quitarlo. Te estaban llamando. ¿Cómo se da cuenta de estar pendiente de otras cosas, no? Estoy desde el teléfono, profe. Entonces le dice la definición que está basada en el manejo de la ética de la personalidad para desarrollar técnicas, tecnología y adecuación de nuestra vida para influir en otros. Está bien, cualquiera. A ver, ¿qué interpretan de esa definición? ¿Qué interpretación le dan? No puede ser que se queden calladas. Ustedes son buenas analistas. Si ustedes son buenas analistas. Y es que nadie va a opinar. Dice que el hábito de la victoria pública está basada en el manejo de la ética de la personalidad para desarrollar técnicas, tecnología y adecuación de nuestra vida para influir en otros. No sé, pero lo veo así como que depende de nuestra personalidad. Nosotros podemos hacer alguna actividad o técnica o desarrollar algo según eso. Está muy bien, Bárbara. ¿Quiere comentar algo, Alejandra González? ¿Quieres emitir tu opinión? Está bien, ¿quién más? Adelante. Cooperación. ¿Cómo, Yulimar? Como trabajar en cooperación con las demás personas, algo así sería. No estoy muy segura. Está bien, Yulimar. Alejandra dice que no entiende. Está bien, entonces aclaro esto con el pequeño análisis sobre esto.
Cuando dice que los hábitos para la victoria pública, es decir, que para tener victoria, es conveniente que estemos orientados en el manejo de la ética de la personalidad para desarrollar técnicas, tecnología y adecuación de nuestra vida para influir en otros. ¿Qué nos dice aquí? Que debemos tener, como el término que dijeron ustedes, mencionaron en la clase anterior, debemos tener ética en el desenvolvimiento de las distintas actividades que llevemos adelante. Debemos tener cierto nivel de ética. Cuando hablamos de ética, esencialmente estar en sintonía con los valores, con los principios, con la creencia y con la cultura que se ha practicado a través del tiempo en la institución en la cual estamos prestando servicio. Pero cuando nos dice también que debemos desarrollar técnica y tecnología y adecuación para influir en la vida de otros o en otros, que no es, también aparte de tener ética, es necesario que estemos debidamente actualizados a nivel de la tecnología, a nivel de las técnicas de trabajo, de los métodos de trabajo, para que poder tener una efectividad desde el punto de vista del desempeño que tengamos que llevar a cabo en el campo de actuación que tengamos, es decir, en el desenvolvimiento de las actividades que estemos desarrollando, es decir, de acuerdo a las funciones que tengamos, es conveniente para lograr éxito y tener un buen desempeño, que estemos al tanto de lo que está aconteciendo a nivel tecnológico, a nivel de las nuevas técnicas de trabajo, a nivel de los nuevos métodos de trabajo, a nivel de las nuevas técnicas gerenciales, que es la forma de que podemos ejercer un buen papel y que podamos influir en otras personas de manera positiva y de forma satisfactoria, y al final salir totalmente airoso en las distintas actividades que nos hayan encomendado, es decir, en la misión que nos hayan asignado, porque es la manera de hacer las cosas bien, porque existen fallas a veces, existen fracasos, porque no estamos al tanto, no tenemos las suficientes habilidades de prensa desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de lo que está aconteciendo en el entorno competitivo, y por lo tanto, por ello es que a veces el papel que desempeñamos no es el mejor, y salimos, como dicen ustedes, con las tablas en la cabeza. Entonces hay que tratar de evitar eso. Es conveniente que nos estemos actualizando permanentemente. ¿Por qué? Porque a veces no entramos en el campo de la competencia, porque no somos competitivos a veces, porque no estamos preparados en todos los órdenes, en todos los sentidos, y cuando no estamos al día, es decir, cuando no estamos actualizados, nos quedamos lo que llaman ustedes como, lo que entienden ustedes como rezagados, es decir, nos quedamos atrás. Y si estamos rezagados, estamos, como dicen ustedes, obsoletos, por supuesto, no nos toman en cuenta, y por lo tanto no tenemos los suficientes instrumentos para competir y mantenernos a la vanguardia, mantenernos al día con lo que está aconteciendo o de lo que se está haciendo a nivel de lo que les decía anteriormente, que son las técnicas laborales, que son los métodos de trabajo, las técnicas gerenciales, y esto es válido cuando estemos ejerciendo el papel de supervisión. Cuando les hablo de ejercer el papel de supervisión, no es que necesariamente tenemos que tener personal a nuestro cargo. Eso es importante, pero a veces cuando hablan de supervisión, los supervisores son todos aquellos que tienen la potestad de cumplir con los objetivos que nos hayan sido establecidos dentro de la organización, es decir, dentro de la empresa, independientemente del cargo que tengamos, es decir, independientemente de la responsabilidad y del papel que nos hayan asignado que tengamos que cumplir. Es muy importante que tengamos eso presente cuando nos estemos desenvolviendo, aunque yo sé que ya muchos de ustedes se están desenvolviendo como tales, y me imagino que ya algunos están ejerciendo el papel de supervisoras o de supervisores, dependiendo de la empresa donde estén. Entonces, eso es lo que nos plantea esta definición cuando hablan de hábitos para la victoria pública. Lo que están diciendo es para ser exitoso, es decir, cuáles son los hábitos que debemos crearnos a través de la vida
o desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del desempeño que tengamos para ser exitoso y salir airoso o victorioso en todas las trincheras en las cuales participemos. Es eso. Entonces no sé si quedó claro o tienen alguna duda o alguna pregunta sobre todo esto que les dije. No, profe. Seguro, Bárbara, quédate claro. Sí. Está muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y se las aclaro sin ningún inconveniente. Está bien. Luego, dentro de las características, la primera dice dependencia. Cuando se habla de dependencia, lo que nos están diciendo es que dependemos de otros para lograr lo que nos hemos propuesto. Es decir, que necesitamos el apoyo de otros para lograr ciertos objetivos o ciertas metas que nos hayamos propuesto. Luego dice independencia, plantea lograr las cosas con el esfuerzo propio, es decir, sin necesidad de que otros nos estén apoyando, sino con nuestros propios esfuerzos. Y la tercera se llama interdependencia. Yo considero que esta es la ideal. Todos somos interdependientes. Significa dependencia mutua, es decir, que algunas personas para lograr lo que quieren necesitan de mi concurso y yo también para lograr lo que quiero necesito del concurso de otros. De una u otra forma, todos somos como interdependientes, porque no existen alguien que sea dependiente 100%, ni existe alguien que sea independiente 100%. A veces nosotros cometemos una, claro, eso por decir algo, decimos a veces porque de repente eh, estamos o decidimos a realizar un emprendimiento, entonces tenemos la mala costumbre de decir, no, me independicé. O sea, no es que te independizaste, sino que estás trabajando con, mediante un emprendimiento que desarrollaste y tienes un negocio que a tu nombre, no te independizaste porque de otra forma necesitas para lograr de otros. Es decir, necesitas de los proveedores, necesitas del personal que está, así sean tus empleados o tus subalternos, necesitas de ellos, necesitas de los aliados, pues, de los colaboradores, necesitamos de mucho. Es decir, entonces no es que me independice, porque suena así, me independicé como que ya no depende de nadie. Está bien, no depende de alguien de repente desde el punto de vista económico que no te está cubriendo o no te está apoyando en algunos gastos, pero eh, eh, desde el punto de vista del desempeño que tiene, no es independiente 100%, independientemente de que haya formado un negocio, porque siempre vamos a depender de alguien para lograr lo que nos hemos propuesto. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro y lo practiquemos, que no somos independientes 100%. Si se quiere, somos interdependientes, porque dependemos de otros y otros dependen de nosotros, lo que se denomina dependencia mutua. Luego tenemos los paradigmas de la interacción humana, que se denomina ganar-perder, que esto no debe existir, ganar-perder, porque lo que plantea es todo para mí y nada para los demás, o nada para la otra persona. Yo diría, este es un planteamiento del egoísta, ganar-perder, o sea, todos los beneficios para mí y ningún beneficio para otro. Luego tenemos el siguiente planteamiento que es perder-ganar. Yo diría, esto no existe tampoco, perder-ganar, porque no debe tener la mentalidad de que todo para ti y todo para ti, nada para mí, eso no existe. Y cuando tenemos los criterios o la mentalidad de ganar-perder o perder-ganar, al final eso se traduce en perder-perder, es decir, no, todos salen perdiendo. Entonces al final lo que se quiere es que tengamos los criterios o la mentalidad de ganar-ganar. Ganar-ganar implica que el beneficio de la persona con quien me alíe o de quienes son nuestros apoyos, nuestros colaboradores, lo veamos como propio y el nuestro también que lo veamos como de las demás personas. Entonces ahí es donde estaríamos en presencia de ganar-ganar, que es el deber ser cuando establezcamos alianzas de cualquier índole con otras personas o cuando participemos en cualquier tipo de eventos
tipo de negocio, porque al final todo se va a traducir en perder, cuando tenemos la idea de sacar beneficios en perjuicio de los demás, o que la otra parte intente hacer lo mismo. Eso se traduce en perder. Entonces hay que tratar de entrar en tener la mentalidad, tener el criterio de ganar. Entonces bajo esos criterios que debemos actuar y mantenerlo de manera permanente. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto que les dije. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, eso está claro, profe. Sí, seguro. Sí. Está bien, entonces como está claro, entonces vamos a pasar al último tema que se denomina ciclo en la vida de un grupo. Aquí sí les voy a compartir la lámina y se la voy a dejar para entonces comenzar a explicarles cada una de las fases que abarcan el ciclo de la vida de un grupo. En total eso abarca cuatro fases. Voy a colocar la lámina. Visualizan la lámina. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se visualiza. Bueno, allí pueden observar que aparecen un total de 4 fases. La primera se denomina cómo entro en el grupo. Abajo dice, la parte inferior dice prueba de criterio. Ya les explico cada una de ellas. Luego la segunda fase dice cómo demuestro que sirve. Dice la parte inferior lucha interna. La tercera fase dice cómo alcanzaremos la meta. Luego en la parte inferior dice a través de organización. Y en la cuarta fase se denomina cuál es la contribución o cuál es mi contribución. Y luego en la parte inferior dice madurez aterrizaje. Entonces cierren lo siguiente. La primera fase que dice cómo entro en el grupo. Esta fase de cómo entro en el grupo, que es la número 1, yo la denomino como la fase de tener la decisión plena, la decisión valiente y decidida de participar, porque recuerden lo siguiente, normalmente cuando nosotros vamos a participar por primera vez, no solamente en una empresa, sino en cualquier institución, en cualquier tipo de actividad que hayamos decidido participar, ¿qué es lo primero que hay cuando decidimos participar o que vamos por primera vez a una actividad que para nosotros es nueva o que puede ser una empresa que vamos a prestar servicios o que vamos a realizar cualquier tipo de actividad en una asociación, en una actividad deportiva de cualquier índole? Normalmente existen yo diría muchas inquietudes, existen muchas preguntas, existen muchas dudas, mucha incertidumbre y bastante temor. Entonces, todo eso normalmente llega en la mente de cada quien. Entonces, a veces las personas se mentalizan de manera o se crean un entorno bastante negativo en cuanto a ese conjunto de interrogante o de planteamiento que se formula, que terminan no participando o decidiendo no incorporarse. O comienzan también a preguntar y recuerden que a veces hay personas que comienzan a generar cierto grado de temor, cierto grado de incertidumbre y, y también es importante que tengamos presente que existen personas que por su misma naturaleza de envidia, a veces comienzan a hablar de forma negativa de cualquier iniciativa que tengamos. Es decir, comienzan que, ¿cómo tú te vas a meter en eso? Que tiene que tener cuidado, que no sé qué. O sea, comienzan a generar un clima bastante inquietante y bastante negativo. Entonces, lo que se trata es a veces no pararle mucho las cosas y tener la decisión plena de participar e incorporarse. Porque si comenzamos a indagar mucho, y no nos decidimos y no somos capaces de superar todos esos temores o todos esos factores, lo que yo diría que son de carácter negativo, terminamos no incorporándonos y al final recuerden que quienes no logran nada quienes nunca hacen nada o no se equivocan quienes nunca hacen o quienes nunca hacen nada. Entonces la forma de siempre salir ganando es el que no se arriesga ni gana ni pierde. Entonces hay que arriesgarse y
tomar la decisión plena, con confianza y segura de participar en las cosas. Y que en esa medida tenemos mayor probabilidad o posibilidad de salir totalmente victoriosos. Entonces, en esta primera fase siempre hay que tener la plena convicción de participar con garantía de que las cosas van a ser totalmente favorables hacia lo que nos hemos propuesto. Claro, siempre y cuando nosotros tengamos la certeza, tengamos la convicción de que eso nos gusta y que hay que echarle presión. Mientras estemos convencidos que nos gustan las cosas, que eso es lo que verdaderamente estamos persiguiendo, tengan la seguridad que siempre nos va a ir bien en esa medida. Entonces hay que tratar de superar todos esos obstáculos, todos esos inconvenientes que se nos presentan en esta primera fase. Luego tenemos la segunda fase que dice cómo demuestro que sí. Esta fase yo la defino como la fase de adaptación. Recuerden que si nosotros nos hemos decidido a participar y estamos comenzando luego un sitio, adaptación implica entender el funcionamiento interno de las organizaciones, de las instituciones o del sitio donde hayamos decidido participar. Entonces es conveniente que cuando estemos comenzando en un sitio, que estemos nuevos, independientemente del nivel que tengamos, del cargo que estemos desempeñando, no es conveniente que lleguemos imponiendo, lleguemos con ciertas ínfulas de grandeza o que llegamos con cierto grado de prepotencia, porque primeramente tenemos que tratar de entender cuál es el funcionamiento, es decir, entender cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los métodos de trabajo, cuál es la cultura, cuál es la tradición, de qué forma hacen las cosas dentro de la institución en la cual hemos decidido participar o hemos decidido incorporarnos, que esto es válido cuando comenzamos a trabajar por primera vez en una empresa porque llegamos nuevos. Entonces, el que normalmente llega con esas ínfulas de grandeza y llega con prepotencia, llega imponiendo, termina al final buscándose enemigos y creando un clima negativo, un clima desfavorable, y tengan la seguridad que con esa actitud nadie es capaz de brindarnos apoyo o de explicarnos ciertas inquietudes que tengamos, ciertos detalles desde el punto de vista del funcionamiento. Entonces, a medida que nosotros vayamos creando un clima favorable, que nos vayamos ganando las personas, en esa medida las personas tienen la certeza de que tienen la disposición de brindarnos todo el apoyo que necesitemos, porque así somos los humanos. Mientras nos portamos de una manera bastante decente, de forma adecuada, en esa medida nos colaboran con nosotros. Pero si llegamos dándonos que somos mejores que los demás, olvídense que en esa medida no nos vamos a ganar a nadie, nos vamos a buscar enemigos. Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Luego tenemos la tercera fase, que yo diría, si ya superé la primera fase, no puedo estar toda la vida en adaptación, de entendiendo el funcionamiento, de entendiendo de cómo son las cosas, paso ya a la tercera fase, que es cómo alcanzaremos las metas. Es decir, yo esta fase la denomino como la fase del desempeño. Y aquí ciertamente hay que tratar de demostrar de que estamos hechos, es decir, que tenemos ya ciertas destrezas, ciertas habilidades, que tenemos dominio de las funciones que nos hayan asignado y debemos tratar de hacer las cosas bien, de tener un buen desempeño, de tener efectividad y de generar resultados positivos para la institución en la cual hemos decidido participar o hemos decidido pertenecer. De manera tal de que se sientan plenamente satisfechos y agradados o que consideren que valió la pena que nos hayan seleccionado para formar parte de la institución como tal. Entonces, por ello es que yo denomino la fase del desempeño, que ya hay que demostrar que estamos hechos y comenzar a generar resultados positivos para el bienestar de la institución. Luego la última fase yo la defino como la fase de evaluación, de supervisión y control. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a evaluar de qué forma ha sido el desenvolvimiento que he tenido, cómo ha sido el desempeño, cómo ha sido cuáles han sido mis aportes y si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Entonces es conveniente que aquí en la evaluación que se lleve a cabo se generen resultados o se generen expectativas totalmente favorables y positivas hacia lo que nos hemos propuesto desde el punto de vista del desempeño que hayamos tenido.
Entonces, por ello es que llevo la fase de evaluación y de supervisión y control, que es lo que permite medir cuáles son los resultados que se están obteniendo desde el punto de vista de lo que estoy haciendo, desde el punto de vista de la operatividad tanto administrativa como desde el punto de vista de las transacciones del aporte que estoy llevando a cabo. Entonces, eso es conveniente que lo tomemos en cuenta y lo contemplemos. Entonces, no sé si eso quedó claro. Si tienen alguna pregunta, si eso verdaderamente me expliqué. ¿No quedó claro? Sí, es como el ciclo que uno pasa en la empresa según cómo llegas y cómo terminas estando ahí, pues, después de un tiempo. Está muy bien, Bárbara. Ahora, en torno a esto, lo que quiero es que estén claros en qué consiste la fase número 1, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe hacer en la fase número 2, qué es lo que se debe hacer en la tercera fase y qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista del análisis en la cuarta fase. Está bien, ¿qué entendiste? ¿Qué entendieron por la primera fase? Vamos a ver. Que se denomina cómo entro en el grupo. Es como buscar tu lugar en la empresa. Cómo buscar el lugar en la empresa, dice la compañera Caridad. Está bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, yo no diría buscar el lugar, yo diría atreverse a ingresar a la empresa. Exactamente, María Castillo, atreverse superando cualquier tipo de opinión negativa o de situación que llegue mentalmente desde el punto de vista que tienda a obstaculizar la incorporación, ¿sí? Es decir, tener la plena confianza y seguridad sin pararle muchas veces a los comentarios. Y recuerden que en el mundo vemos de todo. Uno que somos a veces, diríamos, muy desastroso desde el punto de vista negativo y lo que llaman ustedes creo que le dicen actualmente que existen personas tóxicas, las que dicen ustedes, ¿no es así? Que Sí, sufren, banderita Sí, roja. profe. que sufren viendo a los demás hacer las cosas o avanzando, sufren porque los demás avanzan, algo así. ¿Sí? Entonces es eso, atreverse, como dice María, es decir, tener la plena decisión, confianza y seguridad de participar. Porque recuerden que el que no participa ni gana ni pierde. Entonces hay que arriesgarse. Entonces en eso consiste la primera fase, superando cualquier tipo de obstáculo o de mensaje negativo que quieran manifestar para que no se hagan las cosas. La segunda fase, ¿quién me la explica en qué consiste? De acuerdo a lo que les expliqué. Sería como acoplarse al área que te toca trabajar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Tratar de destacar en el puesto que estás, ya que conoces en dónde, o sea, el puesto, la asignación, todo eso, según los parámetros. Está bien, ¿quién más? ¿Quién más? De acuerdo a lo que le dije en la segunda fase, lo que se debe hacer. Demostrar tu habilidad en el mismo trabajo donde estás, donde ya lograste Recuerden, estar. está bien, recuerden que en la segunda fase le dije proceso de adaptación, entender cómo funciona, el, cuáles son los procesos que aplican, cuáles son las normativas, cuáles son los valores, entender el nivel de las personas, cuáles son sus inquietudes, dejar de lado los ismos de grandeza en caso de que tengan un cargo de cierta importancia, dejar de lado la prepotencia. A veces tendemos a darnos la de mejores con los demás por el cargo que tengamos. Como dicen ustedes a veces, el cargo se les pasa viejo y perdió todo. Entonces, cuando actuamos así, eso estamos dando una señal de negatividad
y que nos estamos tratando de ponernos a los colaboradores en contra. Que a nadie le gusta que llegue alguien imponiendo por la buena porque tiene que votar,